Hola, 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 ¿cómo están? Feliz y bendecida tarde, ¿cómo andan? Espero que muy bien. Bueno, acá estamos por compartir un poquito más de la lectura de este maravilloso libro El don de tu alma de Robert Stewart. Seguimos avanzando en este maravilloso libro que tanto nos ayuda a comprender las experiencias, las vivencias, los acontecimientos tanto nuestros como de otras personas, ¿no? Del mundo en sí, en general. Nos ayuda a comprender de que todo está diseñado por un plan prenatal que nosotros escogimos, ese lugar donde vivir, ese lugar donde encarnar, con qué padres, con qué situaciones, con qué parejas, si decidimos tener hijos, si no, qué vivencias decidimos transitar para nuestro aprendizaje como alma, ya que el espíritu no necesita aprender nada porque ya todo lo es ese amor puro e infinito, eterno. Pero bueno, a través de las experiencias que va teniendo el alma vida tras vida, es que vamos ganando conciencia, vamos ganando en aprendizaje, y eso es lo que no se pierde y lo que nos ayuda cada vez más a recordar lo que somos en esencia, que somos ese amor, que bueno, que en realidad no estamos separados de nuestro Creador, de nuestro Padre Dios, y que bueno, todo lo que diseñamos es para nuestra evolución, que no hay errores, solo hay aprendizajes, no hay errores, no hay fracaso, solo hay aprendizajes. Hoy vamos a comenzar el capítulo 11, un capítulo que me da la sensación, así por el título, que va a sonar fuerte también, como todos los que venimos viendo, pero va a hablar sobre el suicidio, porque una persona, un ser mejor dicho, decidiría, ¿no?, como plan prenatal, experimentar el suicidio, tanto de que se suicida como que en el caso, por ejemplo, no sé, no lo leí, así que no sé de qué va a tratar este capítulo, pero se me viene a la cabeza de que tengamos algún ser querido que toma esa decisión, y para nuestra mente racional es como que no se comprende. Sin embargo, hay un para qué detrás para esa alma y para las almas que lo rodean, ¿no? En mi caso personal, bueno, yo no lo conocí, o sea, era muy chiquitita cuando sucedió lo que sucedió, que mi abuelo paterno se suicidó tirándose debajo de las vías del tren. Y después, con la enfermedad de mi papá, que enfermó de locura, también tuvo, no se sabe, bueno, yo quizás no lo sé, si fue un intento de suicidio porque se tiró de un tercer piso pero cayó parado, o sea, no trascendió en ese momento, trascendió muchos años después. Pero bueno, siempre es como que el suicidio estuvo rondando, ¿no? Al menos en este núcleo familiar, no solamente que se llegó a concretar con lo que hizo mi abuelo, sino que en mi caso particular también, de adolescente y primera adultez, tuve muchos pensamientos suicidas. Obviamente nunca se llevaron a cabo, pero sí tenía esos pensamientos ante situaciones que me sentía abrumada. Sentía como que ya estaba, ¿no? Como que lo mejor era, listo, terminar ahí la vida y pasar a otra página. Por suerte, no estuvo, se ve que en el plan de mi alma que sucediera eso, sino que fuera, digamos, el puntapié, ¿no? O el trampolín a que realmente valorara y apreciara esta vida que se tiene, y que, como digo ahora, ¿no?, pasadas ya varias páginas, varios años de aquellos momentos, de acá no me quiero ir, que me saquen a patadas. Pero bueno, todo fue correcto y perfecto para, evidentemente, lo que se vino a aprender y trascender. Así que seguimos en camino, seres bonitos. Vamos a comenzar con el capítulo 11. Es muy largo, seguramente se completará en 3 en vivos porque es bastante largo. Pero bueno, ahora que estoy sola sin el niño, voy a tratar de avanzar lo más que pueda, lo más que mi chakra garganta me permita leer. Y bueno, nada, estoy ansiosa también de comprender con otra mirada por qué un alma
elige venir a vivir el suicidio, ya sea que lo realiza ese ser o el núcleo familiar experimenta el que un ser querido se suicide. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que nos dice el autor. Capítulo 11. El suicidio. Perder a un ser querido es siempre doloroso, pero cuando esta pérdida es provocada por el suicidio, el dolor quema hasta el núcleo del propio ser de una forma excepcionalmente aguda. Nada vuelve a ser igual. A menudo uno se ve atormentado por la culpabilidad y puede incluso sentir ira hacia aquel que dio fin a su propia vida. No usaré la expresión quitarse la vida porque se puede interpretar como un acto negativo. Ni yo ni el espíritu pretendemos hacer ningún juicio. Eso aclara el autor. El dolor es profundo, absoluto y aparentemente infinito. El corazón se ve atormentado por incontables preguntas sin respuesta. Como verás en la siguiente historia, nosotros, como almas, no planeamos el suicidio como algo seguro. En lugar de ello, planeamos distintos desafíos vitales, bien conscientes de la posibilidad de que podamos responder a estas experiencias dando fin a nuestras propias vidas. Las almas que planean estar con nosotros saben que el suicidio es una alternativa en su plano prenatal y aceptan este riesgo voluntariamente para reunirse con nosotros en una encarnación. En todo el mundo, más de 1 millón de personas mueren por suicidio todos los años y se calcula que aproximadamente aproximadamente de 10 a 20 millones hacen un intento fallido. Para ofrecer comprensión y sanación a las muchas personas cuyas vidas han sido tocadas por el suicidio consumado o fallido, hablé con Caroline Sanow. Con 52 años de edad, cuando hablamos, había perdido a Cameron, su único hijo, quien dio fin a su vida cuando tenía 18 años. A raíz de ello, Caroline fundó un grupo de apoyo para la prevención del suicidio y escribió: Salvar a los adolescentes, evitar el suicidio, la depresión y las adicciones. ¿Qué le había sucedido a Cameron que lo llevó a realizar tal acto? ¿Qué les ocurre a otras personas que escogen la misma ruta? ¿Cómo ve el suicidio el espíritu? Como sociedad, ¿qué podemos hacer para dar más amor y sanación a los suicidas? ¿Y cómo pueden ayudar sus profundas heridas a aquellos que han perdido un ser querido debido al suicidio? Caroline y Cameron. Se la veía feliz en todas sus fotos. Así es como aparece Cameron en las muchas fotos que su madre le tomó en su infancia y en su juventud. Desde su muerte, ocurrida hace unos años, Caroline ha mantenido una fotografía especial en el salón de su casa, tomada en una playa de Carolina del Norte, el estado en el que Cameron nació y pasó gran parte de su infancia. La muestra con apenas 2 años de edad, vistiendo esta pequeña camisa con motivos tropicales y pantalones cortos, con esa brillante sonrisa. Me recuerda a los buenos tiempos, dice Caroline tristemente. Ella y su marido Jim se separaron 3 meses después del nacimiento de su hijo. Caroline, que en ese entonces tenía 30 años, crió ella a Cameron hasta que éste cumplió 6 años y entró en el colegio. Fue entonces cuando fue a vivir con su padre. Volví a la universidad para poder ganar dinero y criarlo sin tener que depender de otra persona, dijo. ¿Cómo pude renunciar a mi hijo durante tantos años? Caroline recuerda que cuando era niño, Cameron mostraba un profundo amor por los animales y tuvo tortugas y pollos. Como un proyecto para 4º de primaria, crió a un cordero, al que cariñosamente llamaba Lambie. Cuando Lambie creció y tuvieron que venderlo en una subasta, Cameron le preguntó al comprador: «¿No vas a matarla, verdad?» «No, no la mataremos», respondió amablemente el hombre.
Está bien, dijo Cameron, tranquilo, porque Lambie recibiría los cuidados adecuados. Caroline se casó con su marido actual, Dan, cuando cumplió 40 años. Se mudaron a Carolina del Norte, a Flower Mound, Texas, a donde Cameron fue a vivir con ellos cuando tenía 11 años. Se resistió a vivir en Texas durante alrededor de un año, me dijo Caroline, pero se sintió más tranquilo una vez que logró hacer amigos. Tenía una naturaleza muy extrovertida y era muy fácil llevarse bien con él. Caroline recuerda gratamente cuando llevaba a su hijo al colegio en séptimo y octavo. A menudo tenían que detenerse en un semáforo cercano a un pastizal donde pasían vacas con largos cuernos. Recuerdo que les cantábamos a las vacas una cancioncilla absurda, algo como mu, 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 con la melodía de Jingle Bells. Dejaba a Cameron en la escuela con una sonrisa en el rostro. En la adolescencia, Cameron continuó mostrando su amor por los animales y participaba activamente en un grupo de rescate animal. Se interesó en el dibujo y la fotografía y mostró un verdadero talento en ambos, y además era popular entre las chicas. Todas pensaban que era todo un conquistador, era muy amable, muy generoso. Cuando tenía 15 años, Cameron le pidió a su primera novia que le regalara dos conejitos para Navidad. También era conocido y amado por sus extravagancias. Estudió latín durante 2 años, dijo Caroline. Es necesario ser muy inteligente para estudiar ese idioma. Confiaba en su maestra de latín, por lo que se volvieron íntimos. ¿Conoces el viejo refrán que dice «Llévale una manzana a tu maestro»? Bien, dado que Cameron era diferente, le llevó una piña fresca. Caroline reía ahora. Ella me contó que se la había comido. Cuando él murió, me dijo, «¿Sabe? Aún recuerdo eso. Aquí viene Cameron con una piña». La vida de Cameron cambió para siempre cuando estudiaba primero de secundaria. Su padre murió de cáncer y Cameron estuvo a su lado cuando ocurrió. Cuando volvió a casa, después del funeral, surgió la depresión. Seguía viendo a sus amigos, pero no hablaba de ello con nadie. Simplemente callaba. Ese año estaba estudiando fotografía. Una de sus tareas consistía en tomar fotografías de huevos en distintos lugares. Cuando terminó me preguntó, «Mamá, ¿puedo romper los huevos?» Le permití que lo hiciera en el costado de un edificio. Sufría tanto que deseaba romper cualquier cosa, supongo que para tratar de desahogarse. Para ayudar a Cameron a abrir y hablar de su dolor, Caroline le contó muchas historias de su padre. Dios sabe que lo intenté. Él no decía nada. Echaba mucho de menos a su padre, pero todo se lo guardaba. En los meses que siguieron a la muerte de su padre, las notas de Cameron cayeron en picada y empezó a fumar y consumir alcohol y drogas. Caroline lo llevó a un programa de rehabilitación para pacientes externos en el que se alentaba a los participantes a dibujar para expresar sus sentimientos. Nos dijeron, miren los dibujos de sus hijos. Si son en blanco y negro, esa es una señal de depresión porque no hay ningún color en su vida. Bueno, pues Cameron solo dibujaba en blanco y negro. Caroline, ¿qué era lo que dibujaba?, pregunté. Tiras cómicas crueles, como un conejillo fumando un cigarrillo. En el programa de rehabilitación supe que su droga preferida era las metafetaminas. Su último año, cuando consumía grandes cantidades de metafetaminas, dibujaba un monstruo con una horrible boca. Ni siquiera tenía ojos. Era una boca morbosa, con baba, chorreando de los colmillos. Lo dibujaba una y otra vez. Creo que significaba que sentía que la droga lo estaba consumiendo. La lucha de Cameron con las notas escolares y las drogas continuaron durante toda su estancia en el instituto, pero una combinación de rehabilitación, antidepresivos y ayuda psiquiátrica hizo posible que terminara sus estudios. Logró graduarse, dijo Caroline orgullosamente. Fue un gran momento de mi vida, incluso se graduó con honores gracias a su labor artística. Tenía mucho talento. Se graduó el 28 de mayo. Al día siguiente cumplió 18 años.
Fuimos a uno de nuestros restaurantes favoritos para su cumpleaños. Él estaba muy triste. No comió. Hay fotografías de todos nosotros. Se nos ve felices, excepto a Cameron. Era su 18º cumpleaños y se había graduado. ¿Por qué no era feliz? Pocos días después, Cameron comenzó a trabajar durante el verano en una tienda de fotografía. Emocionada y con la esperanza de que el trabajo pudiera levantarle el ánimo, Caroline le compró ropa nueva. Me dijo, «Gracias, mami», y me dio un breve abrazo. Casi de soslayo, fue la última vez que lo abracé. Cameron trabajó solo un día en la tienda de fotografías. La mañana siguiente, muy temprano, a una hora en la que el hijo debía haber estado en casa y durmiendo en su cama, Caroline se hallaba en la cocina. Repentinamente apareció en la puerta trasera. La puerta era de cristal, por lo que podía ver el exterior. Tenía puesta una camisa negra. Aún estaba oscuro afuera. Cuando lo vi me asusté. Parecía un fantasma. Era como ver algo antes de que ocurriera. Tenía que ir a trabajar hoy, ¿no? No, tienes que ir a trabajar hoy, ¿no? Le pregunté preocupada. Él me contestó, sí, todavía tengo tiempo. Voy a acostarme. Parecía estar bien, solo un poco mojado porque había estado lloviendo. Eso fue el 11 de agosto. Hacía mucho calor. Vivíamos en Texas. Pensé, volveré a la cama para dormir un par de horas más, aunque era muy temprano y el ventilador del techo hacía que el clima fuera muy agradable. El teléfono de Cameron empezó a sonar a las 7, sonaba y sonaba. La primera vez no hizo caso. La segunda me levanté y fui arriba. Vi que habían extendido las escaleras del ático. ¿Por qué están extendidas las escaleras?, pensé. Es extraño. Entonces avancé un poco más y vi los pies de Cameron. Oh, no, pensé. Miré hacia arriba y vi que se había ahorcado. Subí por las escaleras del ático y tiré de él hacia arriba, pensando que tal vez acababa de hacerlo y que aún podía salvarlo. No podía dejar de gritar. Oh, por favor, Cameron, no. Haré lo que tú quieras, por favor, no me dejes. Tirar de él fue inútil, así que fui por un par de tijeras y corté la soga. Era de Henequen. Durante años no soporté mirar esa clase de soga. La corté y cayó al suelo. Llamé a emergencias y le hice el boca a boca, como me indicó la operadora. Durante mucho tiempo seguí percibiendo el sabor de Cameron y también podía olerlo porque se había orinado encima. Entonces llegaron los servicios médicos. Le pusieron una inyección en el corazón para hacerlo reaccionar. Mientras intentaban reanimarlo, les dije, se ha ido. Más tarde en el hospital le preguntaron si quería ver a Cameron por última vez. Me acerqué a él y le acaricié el pelo. Le dije, no solo eras mi hijo, eras mi amigo, te quiero. Caroline empezó a llorar. Nos quedamos en silencio unos momentos. Hay otra cosa que recuerdo de ese día. No tenía los ojos totalmente cerrados. Estaban lo suficientemente abiertos para que yo pudiera ver sus ojos marrones. Lo miré durante mucho tiempo. Dios, cómo recuerdo esos ojos. Le pregunté a Caroline cómo fueron para ella los días y semanas posteriores. Los días me abrazaba tan fuerte que me hacía cardenales en los brazos, respondió, y cuando me lavaba el pelo, me lo Los días me abrazaba tan fuerte que me hacía cardenales en los brazos, respondió, y cuando me lavaba el pelo, me lo retregaba tan fuerte que me dolía. Solo quería sentir algo, sentir que estaba conmocionada. No podía ir a dormir sin revivir todo aquello. Cuántas ideas me pasaban por la cabeza. ¿Qué habría sucedido si me hubiera llevado a Cameron un año antes de que se volviera adicto a las metanfetaminas? Si nos hubiéramos mudado a la playa de Carolina del Norte, si no hubiera permitido que viviera con su padre, ¿qué habría sucedido si hubiera hecho esto? ¿Qué habría sucedido si hubiera hecho aquello? Durante el siguiente año, Caroline tuvo 2 trabajos en un intento de mantenerse tan ocupada como fuera posible.
Al mismo tiempo planeó volver con Dan a Carolina del Norte. Finalmente, llegó el momento de limpiar la habitación de Cameron para vender la casa. Hice lo que tenía que hacer, recordó. No me quedé allí mucho tiempo. Los zapatos de Cameron estaban en el suelo donde él los había dejado. Su cama permanecía igual, nada había cambiado. Entonces vi unas hojas de papel doblada a un lado de su ordenador. Era como un poema suicida. ¿Qué decía? No había pensado en el suicidio como una escapatoria hasta hacía poco tiempo, que tenía un lazo corredizo listo en el maletero de su automóvil. Era muy listo, pero escribió lazo corredizo, nose en inglés, como el río de Carolina del Norte. Él sabía cómo deletrear correctamente esa palabra. Pienso que esa fue su forma de decir que volvía a casa. Caroline, le sugerí, hablemos de tu proceso de sanación. ¿Cómo fue? Estuve conmocionada durante todo el primer año. Lloraba mucho, pero el llanto disminuyó con el tiempo. El segundo año empecé a salir de la neblina. Poco a poco aprendí cómo lidiar con los aniversarios, los días de la madre, otros días festivos. Todos han cambiado totalmente. Habló como la madre de un hijo único. Las personas que tienen muchos hijos y pierden a uno de ellos dicen que deben continuar con su vida porque deben cuidar de los demás. Pero yo no. Tenía a mi marido, a mí misma y un perro. Ya era difícil cuidar de mí misma. Quería evitar que el médico me diera antidepresivos. Pensaba, estoy en un periodo de duelo. Si no lo siento ahora, tendré que sentirlo después. A menudo, si has perdido un ser querido de esta manera, piensas también en suicidarte. Y lo mismo me ocurrió a mí, continuó. Recuerdo claramente un día mientras conducía al trabajo, unos meses después de la muerte de Cameron. Pensé que algunas personas se salían del camino y se estrellaban contra un árbol. Tuve que frenar ese impulso. Me dolía mucho, mucho, pensaba. ¿Para qué voy a vivir? Finalmente lo vi. Cosas sencillas, como los narcisos en marzo, y ayudar a otros. Actualmente dirijo un grupo de apoyo para la prevención del suicidio. Cuando Cameron terminó con su vida, también terminó con la de Caroline, que alguna vez vivió dentro de mí. Soy una nueva Caroline ahora, decidida a salvar a los adolescentes y a otras personas de la depresión. ¿Cómo es para ti la vida diaria ahora? Mucho mejor, pero sí, pienso en mi hijo todos los días. Pienso en lo que estaría haciendo si estuviera vivo. No me considero una buena madre. Perdí a mi hijo. No puedo mantenerlo vivo. No pude mantenerlo vivo. Sin embargo, estoy mejorando. Estoy mejorando. Ay, qué fuerte. No lo olvido en los cumpleaños. Le encantaban las fresas, así que siempre preparo una tarta de fresas. Este año no tenía ganas de hornear nada, por lo que me bebí un daiquiri de fresa en su memoria. Si estuviera vivo, habría bebido uno conmigo, porque tendría la edad suficiente. Uno nunca vuelve a ser como era, añadió. Es diferente, totalmente diferente. Caroline, ¿hay algo que quisieras decir? Cameron escribió un diario aquella última semana. No sé por qué. Tal vez pensaba que sería su última semana de vida. En la cubierta anotó, hermosos desastres. Esas dos palabras dicen mucho. Él era hermoso, y lo que ocurrió fue un desastre. Esas dos palabras lo definen perfectamente. Todos echamos de menos su sonrisa melodiosa, sus bromas, la manera en que escuchaba, pero su amistad es la que más echo en falta. Su amistad. Que Dios te acompañe, Cameron, que Dios te acompañe. La sesión de Caroline con Pamela y Yeshua. En mi conversación con Caroline sentí un gran amor por su hijo y el tremendo dolor que sufre. Antes de la sesión, Pamela me dijo que sabía que podía contactar con Cameron. Esta sería la primera vez desde su muerte en que Caroline podría hablar con él conscientemente. Yo sabía que ella anhelaba hablar con él, saber si estaba bien y hacerle por fin las preguntas cuya respuesta ignoraba. Esperaba que las conversaciones con Cameron y Yeshua
le proporcionaran una sanación renovada y más profunda, no solo a ella, sino a todas las personas que han perdido a un ser querido debido al suicidio. ¿Por qué acabaste con tu vida?, le preguntó Caroline a Cameron de inmediato. Se lo había preguntado durante 4 años. A solas, en silencio, se había hecho esta pregunta todos los días en incontables ocasiones. No lo hacía ahora como una acusación, sino buscando comprenderlo de una forma auténtica y sincera. Antes que nada, respondió Cameron, estoy profundamente apenado por el dolor y el pesar que os causé a ti y a aquellos a quienes amo. Nunca fue mi elección lastimaros. En el momento de mi suicidio, no encontraba ninguna salida. Estaba desesperado, quería un arreglo rápido. Deseaba acabar con la depresión de una vez por todas. Antes de ese momento el suicidio había cruzado por mi mente, pero todavía era un acto de desesperación. Deseo ofreceros mis sinceras disculpas por el dolor que os causé. En un principio me sorprendió la adicción y la madurez de Cameron, parecía más adulto que un adolescente. Entonces recordé que ya no se encontraba detrás del velo del olvido a través del que pasamos cuando encarnamos. Estábamos hablando con el verdadero Cameron, completamente consciente y aliviado del peso de la depresión. Te amo, y me importas profundamente, le dijo Cameron a Caroline. Mi acción fue mi decisión, y tú no tuviste absolutamente ninguna culpa por ella. Siempre hay esperanzas, ¿sabes? Eso es lo que he aprendido al otro lado del velo. Hay esperanza para todos. Puedes salir del sitio más oscuro si aceptas ayuda y estás dispuesto a tender la mano a otros. Yo lo sé porque me han ayudado mucho aquí. Cuando vine aquí me sentía perplejo y confundido. No contaba con que hubiera una vida después de la muerte. Sin embargo, había guías presentes haciéndome señas para que me acercara. Tuve mucha suerte al verlos. Les tendí la mano y me contaron lo que había ocurrido. Ahora estás en el otro lado, me dijeron, y me quedé impactado por el dolor. De hecho, me mostraron mi cadáver para convencerme de que realmente estaba muerto. No era consciente de esto, pues me encontraba en un estado de pánico cuando acabé con mi vida. Después de cruzar al otro lado, me llevaron a un lugar de aprendizaje y recuperación. La primera etapa fue muy difícil. Quería volver a la tierra, contigo, con mi familia y mis amigos. No podía aceptar que fuera algo tan definitivo. Estaba lleno de dolor y perplejidad, y me resultaba difícil encontrar la paz interior. Con frecuencia regresé con vosotros, os hablé, os hice saber que estaba cerca. Algunos escuchasteis, pero otros no. Con algunos hablé mientras dormían. Me puse en contacto contigo. Tuve algunas conversaciones profundas mientras tú dormías. Estaba llena de tristeza y de dudas. Mis guías tuvieron que apoyarme durante esas conversaciones, porque sentía demasiado dolor y tristeza. Solo quería volver a tu lado. Perdón. Bueno, no lo puedo evitar. Bueno, ya. Ahí vamos de nuevo, perdón. Pero solo quería volver a tu lado e intentarlo de nuevo. Tuve que pasar mucho tiempo antes de que aceptara lo que había hecho, que había dejado mi vida atrás y que tenía que volver a empezar. En mis conversaciones contigo traté de decirte que apreciaba realmente quién eras como mi madre y que no me había fallado. Nadie me falló. Quiero que este mensaje ayude a otras personas que luchan con los pensamientos suicidas y les agradezco sinceramente a Rob y al canalizador que me hayan brindado esta oportunidad. Las palabras de Cameron me conmovieron y a mí también. Gracias.
Me entristeció el hecho de que hubiera sufrido no solo mientras estuvo en la tierra, sino también durante su transición de regreso al espíritu. No obstante, me animó el hecho de que sus guías habían estado ahí para darle la bienvenida y que hubiera sido capaz de verlos a pesar de su inicial y abrumadora confusión. ¿Regresarás como otra persona durante mi vida actual?, preguntó Caroline. ¿Te conoceré? Pude percibir su profundo anhelo. Aún no es el momento de planear una nueva vida, dijo Cameron. Todavía estoy en la zona de recuperación, pero me enorgullece decir que he progresado mucho desde que crucé al otro lado. Incluso estoy ayudando a otros, mamá. Esto me da una gran satisfacción. Estoy ayudando a adolescentes que han cruzado debido al suicidio. Los ayudo a comprender su situación y a superar su dolor. Incluso si uno termina con su propia vida, existe un proceso de duelo que se debe seguir en este plano, en este lado, al igual que para aquellos que se quedan en el plano terrestre. Uno debe desapegarse de sus seres queridos y hacer frente a la culpabilidad que le surge cuando ve la tristeza que su acción ha provocado. Esto es muy difícil. Me alegra mucho haber avanzado hasta poder ayudar con esto a otras almas. Sin embargo, aún no estoy planificando mi propia encarnación. Todavía no siento el impulso de hacerlo. Ahora mismo mi vida tiene tiene un gran significado para mí. Mientras siga teniéndolo, sabré que este es mi lugar. Ellos me informarán de cuándo podría tener que volver a la tierra. Yeshua, presente todo el tiempo, abordó ahora la pregunta de Caroline. Aún no hay ningún plan para que Cameron encarne. En gran parte depende de su desarrollo. En cierto punto, distintas ramas de posibilidades se unirán y crearán la oportunidad de una nueva vida. Es mejor no especular sobre esto ahora. Sin embargo, quédate tranquila porque tú, Caroline y Cameron estáis profundamente vinculados el uno con el otro. Volveréis a uniros, ya sea en la tierra o en la vida entre encarnaciones. También estáis vinculados ahora, aunque para ti, como ser humano, es difícil creer en esto realmente porque no puedes sentir, ver o tocar a tu hijo. Él está ahí. Frecuentemente permanecía a tu lado después de morir, pero el vínculo es mucho más claro ahora debido a que tiene una mayor conciencia. Ha evolucionado. Puedes estar orgullosa de él. Ha aceptado lo que ha hecho. Ha asumido su responsabilidad. ¿Te arrepientes de haber terminado con tu vida?, le preguntó Caroline a Cameron. Sí, mucho, respondió. Después de venir aquí, pude ver las probabilidades de la vida que dejé atrás, las situaciones que habrían sido posibles si hubiera decidido vivir. Eso fue muy difícil de ver. Sin embargo, los guías que te acompañan hasta aquí son muy hábiles a la hora de enseñar que no es tan grave cometer errores, que es inútil culparte a ti mismo y que habrá nuevas oportunidades disponibles incluso si acabas con tu propia vida. Dios es siempre misericordioso. Le agradezco su ayuda. Poco a poco estoy superando el arrepentimiento y la culpabilidad. Traté de contactar contigo para decirte que te amo, que lo sentía mucho, que fue un error y que quería volver a ti. Me sentía frustrado por no poder hablarte de forma normal y también muy confundido en ese momento. Sin embargo, también quería informarte de que aún estaba vivo. ¿Seguirás visitándome por lo menos en mis sueños? Sí, lo haré, afirmó Cameron. Ahora lo hago mucho más conscientemente con la ayuda de mis guías. Ahora sé cuándo es el mejor momento para hablar contigo. Estoy más tranquilo. Tú aún te hallas en proceso de aceptar mi muerte, y eso es lo que estamos trabajando en nuestras reuniones durante el sueño. Deseo más que cualquier otra cosa ayudarte a sanar ese trauma. Estamos avanzando mucho. Tú también tienes guías que te acompañan en nuestras reuniones. Son muy amables y afectuosos. Tienes que llegar a un lugar de plena aceptación de mi muerte, mamá. Sé que esto es muy difícil, pero es la única manera de seguir adelante realmente con tu vida y sacar el mayor provecho.
No hay nada que desee más para ti que alcances un estado de paz con respecto a mi muerte. Deseo que te des cuenta de que tomé esta decisión por mí mismo, aún a pesar de estar desesperado y solo en ese momento. Soy totalmente responsable de mi acción y quiero que sea así. No me gustaría que se me considerase una víctima. Es normal que me eches de menos, pero es el momento de dejar atrás los ¿qué hubiera pasado si? Y los de pudimos haber hecho las cosas de forma distinta. Ahora nos encontramos más allá de este punto. Deseo cooperar contigo en un nuevo nivel. Podemos marcar una diferencia en el mundo ayudando a muchos adolescentes que están sufriendo y que quizás impidiendo que acaben con sus vidas. ¿Estás de acuerdo en que comparta tu historia, tu poesía, tus dibujos, para ilustrar la profundidad de tu depresión?, preguntó Caroline. Le motivaba intensamente saber que la muerte de Cameron no había sido en vano. Sí, puedes hacerlo. Me gustaría compartirlo con todo el mundo para que todos comprendan lo que me ocurrió. Puedo ser un ejemplo para otros. A veces es difícil que los adultos entiendan lo que pasa por la mente de los jóvenes, que son mucho más sensibles a las alteraciones repentinas del estado de ánimo, a los miedos y a las inseguridades debido a los cambios por los que atraviesan en la pubertad. Se están convirtiendo en un hombre o en una mujer, y la transición de niño a adulto con una intensidad sexual puede ser difícil. Existen muchas dudas que acompañan a esta transición. Es importante que los adolescentes hablen de sus inseguridades y de sus miedos, continuó. Difícilmente lo hacen porque están muy ocupados construyendo su identidad para el mundo exterior. Les afecta más con la impresión que causan en los demás que lo que hay en su interior. Tratan de aliviar sus miedos e inseguridades creando una personalidad que los demás consideran atractiva y para ello tratan de imitar los modelos que ha creado la sociedad. Sin embargo, generalmente estos modelos no se corresponden con las aspiraciones del alma y por lo tanto surge una diferencia entre lo que una persona siente realmente en su interior y lo que muestra al exterior. Esta diferencia puede causar problemas a los adolescentes que son demasiado sensibles. Es difícil no ser fiel a tu propia naturaleza durante mucho tiempo. Es ahí donde surgen los problemas psicológicos como el miedo o la depresión. Cameron, preguntó Caroline, ¿qué puedo decirles a los adolescentes para ayudar a salir de la depresión? Antes que nada, es importante reconocer las señales de la depresión. Es normal que los adolescentes desafíen a sus padres, que no estén de acuerdo, que peleen con ellos. Sin embargo, si se produce una gran falta de comunicación, si ves que tu hijo está inusitadamente retraído y se ha cerrado a ti, es importante averiguar lo que ocurre. Quizá puedas hablar discretamente con sus amigos o maestros. Si deja de comunicarse contigo, no se debe solo a que está pasando por sus propios asuntos. Si no se comunica emocionalmente con otras personas, eso indica la presencia de algún problema. Quizás no sea la persona a la que le cuenta sus secretos, pero siempre debe haber alguien con quien sí lo haga. Esto es importante. También es fundamental que los adolescentes sepan que pueden hablar de sus sentimientos de inseguridad o de miedo. Es importante que reciban el mensaje de que son ellos quienes realmente importan, no lo que logren en el mundo. Tienen que hablar abiertamente sobre sus emociones más profundas. Eso los liberará. Las personas que los ayudan deben estar preparadas para la profundidad de sus emociones, para no hacer ningún juicio e invitarlos a expresar incluso sus pensamientos más oscuros. Nada da más miedo que un pensamiento o emoción que se mantiene dentro de ti durante mucho tiempo. Si sale a la superficie, la solución está cerca. Es muy positivo invitar a los adolescentes a que hablen entre ellos bajo la supervisión de un terapeuta experimentado y compasivo, concluyó Cameron. Se pueden crear vínculos de comunicación abierta y genuina en la que los grupos de adolescentes compartan sus pensamientos y sentimientos sobre ciertos aspectos de su vida. Es importante que establezcan vínculos unos con otros. Gracias.
Voy a leer un poquitito más. Ahora que se me fue la congoja, voy a avanzar un poquito más. Sí, voy a seguir hasta acá. Bien. Yeshua habla. El suicidio no es negativo de por sí, dijo Yeshua. Espiritualmente es solo una posibilidad, una elección que uno puede hacer entre muchas otras. No es necesariamente la peor elección que uno pueda tomar. Déjenme explicarlo. En ocasiones, una persona puede aferrarse tanto a un estado de ánimo, a un estado mental, que es muy difícil que salga de él sin tomar medidas drásticas. El cambio es la esencia de la vida. Si te quedas atorado en un estado de ánimo durante mucho tiempo, dicho estado se vuelve insoportable y la vida misma te obliga a hacer algo, aun si ello implica acabar con tu vida. Cameron, por ejemplo, se quedó estancado en una profunda depresión y probó varias formas de salir. Se esforzó al máximo para hacer frente a emociones muy difíciles. Tenía un temperamento indómito, combinado con un lado muy sensible y bondadoso. Era difícil equilibrar ambos aspectos. Había partes furiosas en su interior que no se atrevía a mirar. La energía se estancó allí y al final le resultó imposible mantenerse en contacto con el flujo natural de sus sentimientos. Perdió el contacto consigo mismo. Se sentía muerto en vida. Este es un estado muy doloroso. Se suicidó como un acto de desesperación, pero en última instancia también como un acto de esperanza, una esperanza de cambio, cualquier cambio. Ahora bien, continuó Yeshua, ¿habría sanado si no hubiera terminado con su vida? No se sabe con certeza. Justo después de suicidarse recuperó sus sentimientos. Se despertó entre la conmoción y el honor de darse cuenta de que se había separado de aquellos a los que amaba. Mientras estaba físicamente vivo, no podía sentir su amor por ellos. Cuando murió, fue consciente de la magnitud de su amor y desde el punto de vista del alma, experimentó un gran avance. El suicidio forzó un cambio en Cameron que, en su caso, fue positivo. Se trató de un punto de inflexión para su alma. No funciona así para todo el mundo. Las personas responden de forma distinta después de haber terminado con sus vidas. No quiero decir de ninguna manera que el suicidio es algo que yo recomiendo. Por supuesto que no. Solo deseo que comprendas que desde la perspectiva espiritual no existe ningún acto que sea completamente erróneo o pecaminoso. El acto más profundo de traición a uno mismo puede llevar a alguien a un estado de claridad interior que le ayude para siempre. El lado más oscuro puede convertirse en el punto de partida de un nuevo camino hacia la luz. Verás, la evolución espiritual no sigue un camino lineal. Utiliza la polaridad de la luz y la oscuridad para provocar una dinámica de cambio. Al decir esto, debo eliminar el juicio tradicional sobre el suicidio según el cual es el mayor pecado que se pueda cometer. Dios o el Espíritu no opinan igual. Dios tiene la mayor compasión por las personas que terminan con sus vidas en un acto de desesperación. Siempre hay ayuda disponible para ellas en el otro lado. Nunca se las abandona. Caroline, con respecto a tu pregunta sobre los adolescentes y la depresión, deseo añadir a lo que ha dicho Cameron, que tu enfoque principal no debe ser impedir que se suiciden. El objetivo principal de tu trabajo debe ser invitarlos a compartir sus cargas, abrir sus corazones y hablarte de sus miedos más profundos. Incluso si un adolescente termina después con su propia vida, si has logrado contactar con su corazón, habrá adquirido esa experiencia para siempre. Tu ayuda tiene un alcance más allá de la muerte. Cuando estás abierta a todas las posibilidades, eres más capaz de escucharlos verdaderamente y contactar con ellos de forma compasiva. Por supuesto, esto disminuirá el riesgo de suicidio. Sin embargo, no debes medir tu éxito según este criterio. Al asimilar las palabras de Yeshua, mis sentimientos sobre el suicidio cambiaron. Nunca lo había considerado un pecado, pero me resultó muy útil escuchar a Yeshua decir que puede ser en realidad el principio de un movimiento hacia el crecimiento y la luz. Cada uno de nosotros es un ser sagrado que vive para siempre, y cualquier momento, incluso ese que consideramos más oscuro,
puede servir como el catalizador que propulsa nuestra alma a nuevas y mayores alturas en el espiral de la evolución. Cameron, preguntó Caroline, ¿hay algo que quieras que le diga a Dan o a tus amigos de Texas? Que los quiero a todos, dijo Cameron. Siento haber hecho lo que hice, no haber visto ninguna otra salida en ese momento. Les agradezco su compañía y todavía los visito de vez en cuando. No tienen ni idea de lo fuerte que son los lazos entre las almas que una vez se han vinculado desde el corazón. Caroline le preguntó si visitaba a su padre a menudo y cómo se encontraba. Solo lo he visto de vez en cuando. Está muy ocupado preparándose para su otra encarnación en la Tierra. Se halla en proceso de elaborar un nuevo plan de vida con la ayuda de sus guías. Quiere que te diga que está con nosotros y que se quedará con nosotros incluso después de que vuelva a la Tierra para esta nueva vida. Parte de él se queda aquí y en la vida después de la muerte siempre está disponible para cuando lo necesitemos. Cuando me reúno con él, se muestra como lo recuerdo. Ha aprendido mucho aquí. Ahora está en paz con su partida temprana de la vida. Todavía te visita a menudo. Mi contacto con él después de morir no ha sido muy amplio. He estado en contacto principalmente con mis guías muy especializados en el suicidio. Quiero que sepas que está bien y que te estará esperando cuando cruces al otro lado. Te adora y te admira por el trabajo que has hecho contigo misma y quiere que te cuides. Tras haber hecho sus preguntas más urgentes a Cameron, Caroline centró su atención en Yeshua. Yeshua, ¿cómo puedo ayudar mejor a las personas deprimidas?, preguntó. Ayúdalas a comprenderse mejor, aconsejó Yeshua. Tienen que saber qué es lo que les ocurre. No puedes decírselo entregándoles un libro o una lista de características y herramientas. Han de encontrarse a sí mismas al tener la oportunidad de contactar con su historia, de contar su historia a alguien con una compasión total, con que las escuche sin juzgarlas. Cuando pueden abrirse y contar su historia, tú puedes ayudarlas a hallar su significado y mostrarles que no están locas, sino que son personas muy sensibles y bondadosas. Puedes ayudarlas a reflejar un punto de cordura en su mundo de confusión. Con la palabra cordura me refiero a la energía de la confianza y la compasión, el estímulo y la inspiración. Hazlas conscientes de su fortaleza, de las cualidades que ya han mostrado, de sus logros. A menudo tienen muy baja autoestima y deben adquirir conciencia de su belleza y de su increíble fortaleza. La forma en que ayudas a las personas deprimidas evolucionará con el tiempo, añadió, siempre que te preguntes, ¿Tengo que hacer esto? Pregúntate más bien, ¿tengo ganas de hacer esto? ¿Esto me da sensación de satisfacción o inspiración? El espíritu se comunica contigo a través de tus sentimientos positivos. Las preguntas de Caroline habían abordado gran parte de lo que yo había tratado de comprender, particularmente con respecto a Cameron, pero todavía tenía varias preguntas sobre el suicidio en general. Yeshua, ¿un alma puede planear el suicidio antes de nacer? Y si es así, ¿por qué aceptaría a alguien estar cerca de un alma que planea suicidarse?, le pregunté. El suicidio nunca se planea antes de nacer, respondió. Aunque puede haber una probabilidad, a veces alta, de que suceda debido a los problemas que el alma va a encarnar, encontrará el camino. El plan de vida de un alma tiene algunos puntos fijos, pero también una gama de posibilidades que dependen de las decisiones que tome cuando está encarnada. Algunas almas deciden estar cerca de alguien que tiene posibilidades de sufrir grandes desequilibrios psicológicos. Lo hacen para adquirir una mayor comprensión de la psique humana, para volverse más empáticas o para aprender a mantener la distancia cuando sea necesario, para establecer límites a su alrededor o no verse arrolladas por el dolor de otra persona. Yeshua, ¿qué ocurre cuando alguien pone fin a su vida? Cameron ha compartido su experiencia con nosotros, pero ¿qué otros tipos de experiencias son posibles? Depende del estado de ánimo en el que llegue. Siempre hay ayuda disponible. Hay guías presentes para explicar la situación y ayudarlo a cruzar hacia un lugar de recuperación.
Sin embargo, algunas almas no escuchan ni ven a los guías, están demasiado concentradas en sí mismas y en sus preocupaciones. Pueden vagar durante algún tiempo hasta que encuentran su camino hacia la luz. Los lugares de recuperación las ayudan a afrontar lo que hicieron, a examinar las razones del suicidio y a encontrar formas de abordar el daño y las emociones subyacentes. ¿Cuánto tardarán en reencarnar? Eso depende completamente de la persona. Algunas se encarnan rápidamente, otras se toman un tiempo para reflexionar. ¿Deben continuar con las mismas lecciones? Sí, estudiarán las mismas lecciones en circunstancias diferentes. ¿Qué más experimentó Cameron después de su suicidio? Buscó ayuda muy pronto después de morir. Observó el rostro amigable de un guía masculino que estaba cerca y le preguntó: ¿qué me ocurre? Se encontraba en un estado de conmoción y sorpresa. Dado que mostraba una gran apertura, el guía pudo establecer contacto con él y decirle que todo iba bien y que estaba en el otro lado. Le ofreció ayudarlo y Cameron aceptó. Siguió al guía y éste lo llevó a un lugar donde podría descansar y comprender gradualmente lo que había ocurrido. ¿Dónde está Cameron ahora y qué está haciendo? Pregunté. Vive en una casa de las esferas astrales, nos informó Yeshua. Es una casa blanca y en las paredes cuelgan pinturas que él mismo hizo. Son muy vivas, como un lienzo de energía en movimiento, muy coloridas y un tanto abstractas. Aún trata de comprender los problemas que lo deprimieron durante su vida. Trabaja consigo mismo pintando y hablando con sus guías. También ayuda a otras almas que acaban de cruzar debido al suicidio. Cameron está evolucionando. Después de un tiempo, dejará esta esfera e irá a un lugar más ligero. Desde allí, viajará a otros lugares del mundo astral para aprender y comprender más acerca de la vida humana. Yeshua, una vez que Cameron puso fin a su vida, ¿qué clase de ajustes hizo el alma de Caroline en su plan prenatal, dado que él ya no estaba a su lado para desempeñar la función que aceptó tener en su vida? ¿Su alma hizo arreglos para atraer a otras personas o crear otras experiencias de aprendizaje que le enseñaran las mismas lecciones que Cameron le habría enseñado? Si es así, ¿cuáles fueron? Sí, el alma de Caroline hizo distintos ajustes cuando Cameron murió. Entró en un proceso de crecimiento psicológicamente muy intenso. Sus emociones activaron o atrajeron distintas líneas de vida, cronogramas. Como he dicho, un plan de vida es una red de probabilidades y podríamos decir que debido al suicidio de Cameron, ciertas ramas de la red empezaron repentinamente a brillar y activarse. Mientras que al inicio eran solo débiles posibilidades, se volvieron mucho más reales en ese momento. No es que Cameron vaya a ser reemplazado por otra persona que le añade las mismas lecciones a ella, aunque conocerá a gente con problemas similares a los de su hijo. En lugar de ello, es más probable que sus lecciones tengan una mayor intensidad. Por una parte, su tarea se ha vuelto más pesada. Por otra, tiene una mayor promesa de crecimiento interior. Caroline quería aprender las lecciones en esta vida sobre mantenerse leal a sí misma, no dar demasiado de sí misma al cuidar a otras personas y no estar demasiado orientada a actuar, sino relajarse y dejar que la vida se haga cargo de todo. Habría aprendido estas lecciones igualmente si Cameron no se hubiera ido, pero las está aprendiendo ahora de un modo más rápido e intenso. Debido a su crecimiento interior y a su valor ahora, atraerá situaciones y oportunidades que la satisfarán profundamente. El camino puede parecer más empinado, pero la llevará a apreciar hermosos panoramas que no habría visitado de otra manera. Existe un flujo benévolo en la vida que provoca las circunstancias que nos ayudan a crecer. Los planes de vida pueden ser examinados varias veces a lo largo de una encarnación, añadió Yeshua. Se realizan nuevos planes, pero lo cierto es que ya existían como realidades alternativas posibles. Acá es donde el libre albedrío, como siempre me gusta así como decir, como que hasta por ahí nomás entiendo, ¿no? Con esta información que tenemos libre albedrío, creemos, ¿no?, que elegimos todo, pero en realidad es como que tenemos un par de opciones.
a raíz de lo que ya planificamos como plan de vida. Me encanta saber esto. Bien, continúo. Eso es difícil de entender para un ser humano y realmente no es necesario comprenderlo. Lo más importante que se debe recordar es que siempre hay posibilidades para la elección. Ninguna línea de vida es fija e inmutable. Siempre puedes elegir una serie de acciones positivas en cualquier circunstancia. Si pierdes a alguien debido al suicidio, tu plan de vida cambiará para adaptarse a las decisiones que tomes posteriormente. La vida siempre te ofrecerá posibilidades de sanación y tú atraerás la realidad alternativa que te proporcione la mejor coyuntura para hacerlo. Bien, últimas 2 hojitas. Sí. Le pregunté a Yeshua de qué manera la persona que han perdido a un ser querido debido al suicidio pueden sanar la culpabilidad que suelen sentir. La culpabilidad es una reacción humana muy comprensible, respondió. Al principio puede ser muy absorbente. Piensas una y otra vez cómo podrías haber marcado una diferencia, o te enfureces porque otras personas no hicieron nada para marcar una diferencia. Esto está bien. Es así como la mente humana responde a la situación. No te resistas a estos pensamientos. No luches contra ellos. Su control sobre ti te disminuirá cuando te abras a otras perspectivas sobre lo que ocurrió. A menudo te dirán cosas que te dirán cosas que te ignorabas sobre tus seres queridos. Comprenderás poco a poco que tenían sus propias vidas, que son almas en sí mismas y que dirigen su propio curso, incluso si haces el máximo esfuerzo para ayudarles a cambiar o a recuperarse. Gradualmente te das cuenta de que hiciste todo lo que estuvo en tu mano y no podías haberlo evitado. Hay un punto en el proceso de toma de decisiones de las personas que consideran el suicidio en el que todo depende de ellas. Es su total y absoluta decisión. Respeta esto. La culpabilidad expresa una sobreestimulación del propio poder. Tú no tenías el poder de evitar el suicidio. Nadie lo tiene. Aceptar y respetar la propia naturaleza humana puede ayudar a liberarse de la culpabilidad. La mención de Yeshua de la imposibilidad de evitar el suicidio de otra persona me hizo pensar en una poderosa historia publicada en el libro de Irene Kendig, Conversaciones con Jerry y otras personas que creí que habían muerto. La autora presenta un diálogo que tuvo a través de una medium con su amigo Bill, que había terminado con su vida. Ella le hablaba a Bill sobre sus 2 amigos, Dan y Denise, que eran hermanos. Dan se suicidó una tarde cuando había planeado cenar con Denise, pero ésta había cancelado la cita. Tras la muerte de Dan, Denise se sentía culpable por ello, ya que creía que pudo haber salvado la vida de su hermano. Bill le dijo a Irene, aun cuando hubiera cenado con él, Dan había tenido que estar dispuesto a crear una oportunidad para que ella pudiera marcar una diferencia. Si hubiera estado dispuesto a crear una oportunidad, alguien, en este caso, Denise, habría intervenido. O si no, alguien más lo habría hecho. Algo tan simple como una sonrisa o una palabra amable de alguna persona habrían marcado la diferencia. Todo está organizado. Si Dan hubiera necesitado la ayuda de alguien como una orientación hacia una nueva dirección, ese alguien habría estado ahí. Siempre hay una respuesta para nuestras necesidades. Si hubiera estado abierto a ese cambio, el universo habría respondido a esa apertura. Compartí esta historia con Yeshua. Esta historia parece indicar que si un suicidio puede evitarse, realmente se evitará. ¿Eso es así? Sí lo es. Esta conciencia obraría maravillas para aliviar a las personas que se sientan culpables por no haber podido prevenirlo. Si hay una apertura, contestó Yeshua, el universo reflejará esa actitud positiva y responderá, por ejemplo, a través de acciones amables y beneficiosas de otras personas. Al abrirse, el suicida potencial se alinea con su alma y elige la luz y la positividad. Este es un acto de libre albedrío. Tales actos no son predeterminados. Durante toda tu vida te enfrentas repentinamente a la decisión de abrirte o cerrarte,
y lo que elijas en circunstancias específicas no es algo predeterminado o que se planea por adelantado. Algunas situaciones son fijas y están planeadas con anticipación. No se puede decir lo mismo de tu forma de reaccionar ante ellas. De otro modo, la encarnación no tendría sentido como un proceso de aprendizaje. ¿Estás diciendo que todo suicidio que pudo haber sido evitado realmente lo fue? Todos los suicidios evitables por fuerzas externas lo fueron, efectivamente, afirmó Yeshua. Estas afirmaciones me hizo reflexionar. Ese era uno de los datos más importantes y poderosos que había encontrado en todos los años en los que había analizado la planificación prenatal. Si esa significativa información fuera más ampliamente conocida, millones de personas dejarían de sufrir la desgarradora agonía de preguntarse si pudieron haber intervenido para evitar un suicidio. Reconocer el hecho de que uno no puede ayudar a la persona, aun cuando se trate de un ser querido, a veces tiene que ver con un sentido de humildad, continuó Yeshua. Puede ser un sentido de humildad muy liberador, ya que tal vez te libre de la idea de que pudiste haber evitado el suicidio. También puede ayudarte a perdonar a la persona que no pudo abrirse. Al perdonar, reconoces tu responsabilidad sin dejar de ser compasivo y comprensivo con ella al mismo tiempo. Eso libera la culpabilidad, porque al perdonar también reconoces que no fuiste responsable. Yeshua, quise saber, ¿cómo podemos sanar la ira que sentimos a menudo hacia el ser querido? ¿Y cómo podemos hacer frente al abrumador sentimiento de echarlo tanto de menos? ¿Qué significa realmente la sanación?, preguntó Yeshua. La sanación no quiere decir que uno volverá a la forma que tenía antes de que ocurriera el incidente. La esencia de la sanación es el cambio. Sanar significa aceptar verdaderamente lo que ocurrió, incluso si aún te duele. Con la aceptación vendrá la paz conforme permitas que las emociones del dolor y la ira, así como los pensamientos pasajeros de culpabilidad, estén ahí sin aferrarte a ellos. Es posible sanar después de haber perdido a alguien por un suicidio. También, en este caso, no experimentarás la vida como antes. Una vez que has pasado por el proceso del duelo y la culpabilidad ha empezado a debilitarse en ti, te volverás más atento, silencioso y reflexivo, y también serás capaz de saborear realmente los momentos de placer y de alegría. Incluso comenzarás a recordar a tu ser querido con una sonrisa en el rostro. Al principio, quizá esa sonrisa estará acompañada de lágrimas, pero llegará un momento en el que estarás agradecido de haberle tenido en tu vida, en el que desearás lo mejor desde el fondo de tu corazón y en el que te concentrarás otra vez en tu propia vida, haciendo aquello que disfrutas y te satisface. Será entonces cuando la sanación verdadera se haya producido. Además del tremendo dolor y del hecho de añorar al ser querido, la ira es una de las emociones que uno experimenta en el proceso de duelo. Es importante que te permitas sentirla y expresarla, golpeando una almohada, por ejemplo. Si lo haces, descubrirás que debajo de la ira hay dolor, un dolor profundo. Cuando te pongas en contacto con él, comenzarás a llorar. Esa es una buena señal. Llorar es liberarse, es un proceso sanador. Echar de menos a tu ser querido es una emoción que debes sentir. No te resistas a ella. Llora todo un río de lágrimas. Te purificará. Seguirás añorando su presencia, pero la calidad de ese sentimiento cambiará con el tiempo. Dejará de dañarte. Yeshua, por favor, diles algo a las personas que consideran la posibilidad de acabar con su vida. Es una decisión que uno puede tomar. En una sociedad iluminada, a las personas con planes suicidas se les permitirá hablar con un terapeuta que analizaría esta opción con ellas. Al permitir que el tema salga a la luz y al evitar rechazo, el terapeuta podría generar un sentimiento de liberación en esas personas que podrían ayudarla, paradójicamente, a liberarse de las ideas suicidas y considerar otras opciones. Cuando algo está prohibido mantiene una atracción especial. Si el suicidio es tabú, quienes sufren una depresión serán atraídos hacia él y se sentirán aún más deprimidos.
Si a las personas que consideran la idea del suicidio se les preguntara abiertamente cómo y por qué desearían terminar con sus vidas, se les da la oportunidad de liberar la presión que sienten. A esas personas les digo que no deben avergonzarse de esta idea, simplemente buscan una manera de salir de su desesperación. Les digo que nada de lo que puedan hacer las privará del amor de Dios. Siempre hay ayuda disponible para ellas, ya sea en este lado o en el otro. Dios o el Espíritu no condena el suicidio y favorece un enfoque humano y compasivo para cualquiera que considere esta opción. Si se permite que el suicidio sea un camino posible, se verá, paradójicamente, que el número de suicidios disminuye. Bueno, vamos a dejar hasta acá, seres bonitos. Quedé agotadísima de este capítulo. Mucha emocionalidad, pero también como mucha liberación, ¿no? Produce este tipo de información, sobre todo para que salgamos de la culpa, para que perdonemos y para que se sane, ¿no? Todo esto, y bueno, que sepamos que siempre estamos haciendo lo mejor que podemos, que si hay cosas que podemos evitar, se van a evitar, y si hay cosas que hagamos lo que hagamos, no se pudieron evitar, es porque así ya estaba predestinado. Así que me encantó. Espero que les haya servido, que les resuene. Si creen que esta información es digna de compartir, compártanla, no se la queden, difundan el canal, difundan estas lecturas que tanto pueden ayudar a aquellas personas que están pasando por depresión, que están pasando por la pérdida de un ser querido, que no comprenden el por qué están en una situación de pobreza, por qué han sido abusados. Bueno, este libro y el anterior, El plan de tu alma, que también ya está leído en mi canal de YouTube hace 2 años, trae mucho entendimiento, trae mucha comprensión, compasión, empatía, amor, perdón. No les puedo decir más que nada, que si les resuena, compártanlo con quienes ustedes así consideren. Se comparte mejor desde YouTube, tienen la posibilidad de compartir desde YouTube por WhatsApp, compartir directamente el enlace de YouTube y que se pasen ahí por la playlist para que vean todos los libros que hay, que nos pueden ayudar a tener una vida más en calma, en paz, en amor. Así que bueno, yo lo entrego desde lo más profundo de mi corazón, dejándome trazar también por la emocionalidad cuando así sucede. No soy una IA, una inteligencia artificial que está leyendo, soy un ser humano. Y bueno, sí, tengo sentimientos y cuando me trazan dejo que salgan, así que es lo que hay. Que tengan un feliz y bendecido día. Gracias por esos corazoncitos, los agarro y me los llevo todo a lo más profundo de mi ser. Para mí es una caricia al alma que estén ahí y que me estén acompañando. Gracias, Margarita. Gracias a todos los que estuvieron un ratito, a los que lo van a ver después grabado. Gracias, Andy, Eliana, Margarita, Irene. Bueno, muchísimas gracias de corazón. Se siente ahí la compañía. Y bueno, eso, nada, ojalá que les sirva y que les permita tener una vida más plena, más en calma, más en armonía, con todo como es. Gracias. Nos vemos mañana. Que tengan un lindo día. Chao.